Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy Él nos espera con los brazos abiertos para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este domingo a Juan el Bautista, que nos señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto se lo dice a dos de sus discípulos. Juan Bautista señala, enseña, guía, orienta a estos discípulos para que se encuentren con Cristo. ¡Qué bonito! De la misma manera, en cada una de nuestras vidas, muy seguramente hay muchos, pero muchos Juanes Bautistas que también nos han señalado, guiado y orientado para que conociéramos a Cristo. Es más, ¿cuántos de nosotros podemos decir que ese Juan Bautista es nuestra familia? Porque allí se nos señaló la fe, se nos educó en la fe, se nos mostró quién es el Cordero de Dios. ¿Cuántos de nosotros le demos nuestra fe a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, que hicieron las veces de Juan Bautista? Claro, la inmensa mayoría le demos la fe a esa familia donde se rezaba el rosario diariamente. Esa familia que le enseñaba al niño desde pequeño a tener temor de Dios. Esa familia que enseñaba los mandamientos de Dios y los mandamientos de la iglesia. Esa familia que nos llevaba a la iglesia con el vestido de domingo, ¿se acuerdan? En otro tiempo existía el vestido de domingo. ¿Y qué era el vestido de domingo? Pues era la ropa finita, la más elegantica, era para el domingo. Hoy eso ha cambiado mucho. Hoy son la chancla, la chinela, las bermudas, los shorts, la pantaloneta, la camisa de fútbol. El relajo es para el domingo. En cambio, en esa otra época, el saco, la corbata, era el traje dominguero. A los niños los arreglaban, los bañaban temprano, los peinaban y los llevaban a la iglesia. Bueno, hoy en día la cultura por sí misma ya no les abre a la dimensión de la fe, y menos a la dimensión de la fe en Jesucristo y en el Dios de Jesucristo. Hay familias que sí lo hacen y que se preocupan por transmitir una experiencia de fe a sus hijos, pero no son todas las familias. Ya no necesariamente la fe, y la fe cristiana es parte del paisaje. Hoy en día nos encontramos con niños y jóvenes sin una noción muy clara de Dios. Muchos incluso la noción que tienen de Dios es muy personal, dicen ellos. Además, con una visión que normalmente, no siempre, pero normalmente suele ser crítica a la iglesia. Lamentablemente, como en algún momento dijo el Papa Francisco, hace más ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo. Y claro, como hace más ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo, los defectos de la iglesia son más visibles que los valores de la iglesia, que las bondades de la iglesia y todo lo que nosotros y la humanidad le debe a la iglesia. Porque desde el servicio social, la salud, hasta la educación, todo eso que hoy es normal que lo realice la sociedad, eso lo hizo primero la iglesia.
eran precisamente los servicios que prestaba la iglesia a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los desfavorecidos, a los huérfanos, a las huérfanas, a los trabajadores sexuales. La historia de la iglesia sirviendo a los pobres es una historia bellísima. Claro, muchos no lo saben, pero la Iglesia Católica en muchas partes del mundo fue la que fundó y comenzó los hospitales. Por eso no les extrañe que muchos hospitales llevan el nombre de un santo, como San Juan de Dios, como San Camilo de Lelis, como San José, como San Rafael, San Martín, San Ignacio, San Pedro Claver, entre otros. Lo mismo, quien fundó y comenzó los asilos para los ancianos fue la Iglesia, como también los orfanatos, los leprosorios. Y nunca ha cesado en ayudar y socorrer a los más débiles, a los más pobres y a los más desamparados. Pero no solo eso, también la Iglesia propició un progreso enorme en la educación de los pueblos. Fue precisamente la Iglesia la gran protagonista en la educación. En muchas partes del mundo fue la que fundó e inició las escuelas para enseñarle a los niños. En muchas partes del mundo también inició los colegios para promover la educación secundaria entre los jóvenes. Y no solo eso, fue la que fundó el gran sistema universitario. Hoy, cuando en tantos centros universitarios miran con cierto desdén, menosprecio e indiferencia a la iglesia, no saben que gracias a la Iglesia Católica la universidad hoy es una realidad. Porque la iglesia fue la que fundó el sistema universitario. De hecho, todavía se conservan los nombres de cátedras universitarias. Cátedra, eso lo acuñó la iglesia. Cátedra viene de silla, la silla donde se sentaba el que enseñaba. De cátedra viene también catedral, donde se encuentra la silla donde se sienta el señor obispo para enseñar al pueblo cristiano. Por tanto, la universidad en el mundo la inició la iglesia. Y aquí en América Latina, la universidad la trajeron comunidades religiosas como jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas, entre otros. Pero claro, los 2 árboles, o 3 o 5 que se cayeron, de los escándalos de pedofilia, del cura que en vez de santidad tiene una vida corrupta, pues termina marcando de alguna manera una posición muy crítica de tener una gran dificultad para creer en el Dios de la iglesia, porque pareciera que la iglesia no es agradable en los ojos. Por eso, no podemos dejar de anunciar a Cristo, no podemos dejar de mostrar quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no tener fe, no tener a Dios es la tragedia más grande de la vida. Por lo tanto, que ustedes y yo, hermanos, seamos Juanes Bautistas para otras personas, anunciándoles, enseñándoles, guiándoles y llevándoles a Cristo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.